A los 10 años, Sofía ya era una experta en despedidas. Había visto a 17 parejas marcharse con una sonrisa que no era para ella, pero fue el portazo número 18, el más silencioso de todos, el que finalmente le anunció que la esperanza, para ella, había muerto. El sol de la tarde, un sol anaranjado y melancólico, se filtraba a través de los barrotes oxidados de la verja principal del orfanato El Buen Pastor. Sus rayos dibujaban un patrón de jaula sobre el rostro de Sofía, un recordatorio constante de su condición. Estaba allí, con la frente pegada al metal frío, observando cómo el coche de la última pareja se convertía en un punto diminuto en el horizonte, levantando una nube de polvo que parecía burlarse de su inmovilidad. No la habían elegido, ni siquiera la habían mirado realmente. Sus ojos habían pasado sobre ella como si fuera un mueble más, una parte del triste decorado del orfanato. Sintió el nudo amargo que se formaba en su garganta, un viejo conocido que aparecía siempre en los días de visita. Tragó saliva, intentando deshacerlo, pero el nudo persistió, un recordatorio físico de su invisibilidad. Doña Carmen, la directora, una mujer cuya espalda se había encorvado bajo el peso de demasiadas historias tristes, se acercó con el andar lento de quien ha perdido toda prisa. Le puso una mano huesuda sobre el hombro, un gesto automático, desprovisto de verdadero calor. «Tu momento llegará, niña», recitó con la voz monótona de un disco rayado. «Hay una familia para cada niño. El Señor proveerá». Sofía no se movió. Había escuchado esa frase tantas veces que las palabras habían perdido todo su significado. Para ella, sonaban huecas como el eco en el pozo seco del patio trasero. Había aprendido a base de decepciones que los cuentos de hadas eran para otros niños, para los más pequeños que aún tenían luz en la mirada, para los que lloraban y hacían berrinches y todavía creían que el mundo les debía algo. Ella no. Sofía había aprendido a ser una sombra, un susurro. En la caótica sinfonía del orfanato, ella era la nota silenciosa. Aprendió a no pedir, a no destacar, a no soñar en voz alta. Los sueños, cuando se exponen a la luz, se marchitan. Y los suyos eran demasiado frágiles. Su vida se regía por un código de supervivencia no escrito. Sabía exactamente en qué momento del almuerzo debía esconder un trozo de pan en el bolsillo para calmar el hambre que a veces la despertaba en mitad de la noche. Sabía qué escalón de la escalera principal crujía y cómo evitarlo para moverse por la casa sin ser detectada. Y sobre todo, sabía que la confianza era una moneda demasiado cara que no podía permitirse gastar. Su único tesoro, el ancla que la mantenía atada a un pasado inexistente, era un trozo de papel amarillento, doblado en 4 con una precisión casi religiosa. Lo guardaba en el hueco de un ladrillo suelto detrás de su cama, en el dormitorio que compartía con otras 5 niñas. Cada noche, cuando el silencio finalmente caía sobre el edificio y solo se escuchaba la respiración acompasada de las demás, Sofía sacaba su tesoro, la carta. El papel era frágil al tacto, gastado en los pliegues de tanto ser doblado y desdoblado. La caligrafía era elegante, casi musical, pero las palabras eran un enigma. Eran palabras de adulto, complejas y llenas de un dolor que apenas podía intuir. Frases como una traición disfrazada de cuidado o un refugio donde el sol duerme en el mar no tenían sentido para ella. Pero había 2 cosas en esa carta que eran suyas, que entendía a un nivel profundo, casi instintivo. La primera era un pequeño pentagrama dibujado a mano, con unas notas que formaban una melodía simple y nostálgica, una canción de cuna. A veces la tarareaba en un susurro imperceptible y sentía una paz extraña, como el recuerdo de un abrazo que nunca recibió. La segunda era un nombre, escrito con una claridad y una fuerza que destacaban sobre el resto del texto. Lucas. Ese nombre era su misterio personal, su única posesión. ¿Quién era Lucas? ¿El destinatario de la carta? ¿Un hermano? ¿Un fantasma? Se aferraba a ese nombre como un náufrago a un trozo de madera. Era la única prueba de que ella no había aparecido de la nada, de que, en algún momento, en algún lugar, había formado parte de una historia.
La rutina del orfanato era un ciclo inmutable. El sonido estridente de la campana para despertar, las gachas insípidas del desayuno, las clases con la señorita Matilde, que siempre olía a naftalina, los juegos ruidosos en el patio donde ella prefería observar desde un rincón. Su refugio era la pequeña biblioteca, un cuarto polvoriento lleno de libros con las páginas gastadas. Allí viajaba a mundos fantásticos, vivía aventuras increíbles y se sentía por unas horas la protagonista de su propia vida. Una noche de martes, una noche igual a todas las demás, Sofía se quedó en la sala común después de la cena. La mayoría de los niños habían salido a agotar sus últimas energías al patio, pero ella se sentó en el suelo, a una distancia prudente del viejo televisor que doña Carmen encendía para ver el noticiero. Y entonces su mundo se detuvo. En la pantalla apareció el rostro de un hombre. Era un rostro cincelado por el poder y la riqueza, pero también devastado por una pena insondable. El titular en la parte inferior de la pantalla rezaba: Arthur Monteiro, magnate de las finanzas, renueva su desesperada búsqueda. El corazón de Sofía dio un vuelco tan violento que tuvo que llevarse una mano al pecho. El presentador, con voz grave y teatral, continuó: 10 años después de la trágica y misteriosa desaparición de su único hijo, el millonario Arthur Monteiro no pierde la esperanza y ofrece una recompensa sin precedentes por cualquier información fiable que conduzca a su paradero. Y entonces la cámara enfocó una fotografía. Era la foto antigua de un niño de unos 5 años, con una sonrisa pícara y un pequeño barco de juguete entre las manos. Debajo de la foto, en letras blancas y solemnes, apareció un nombre que hizo que el aire se le escapara de los pulmones: Lucas Monteiro. Lucas, el mismo nombre de su carta. El ruido a su alrededor se desvaneció. Las voces de los niños en el patio, el zumbido del televisor, todo se convirtió en un murmullo lejano. Solo existían sus ojos fijos en la pantalla, el latido frenético de su corazón y el papel que, aunque estaba a metros de distancia en su escondite, de repente parecía quemarle en la memoria. Era imposible, una simple coincidencia. El mundo era un lugar enorme, lleno de personas llamadas Lucas, pero ¿y la melodía? ¿Y las frases enigmáticas? ¿Y si, por primera vez en años, una emoción prohibida, una emoción peligrosa, se abrió paso a través de las gruesas murallas que había construido alrededor de su corazón? La esperanza. Era una llama diminuta, temblorosa, pero ardiente. Miró fijamente el rostro de Arthur Monteiro, que hablaba a la cámara con la voz rota, suplicando, prometiendo toda su fortuna a cambio de una pista, de una señal. Y Sofía sintió una conexión extraña, una punzada de empatía. Ella, la niña abandonada, entendía su dolor. Sabía lo que era buscar desesperadamente un rostro familiar en un mar de extraños. En ese instante, una decisión audaz y aterradora echó raíces en su mente. Ya no podía seguir siendo una sombra. Ya no podía esperar a que un milagro llamara a su puerta. El milagro, quizás, lo tenía ella guardado en un ladrillo suelto. Con un sigilo que había perfeccionado durante años, se levantó y se deslizó por los pasillos hasta su dormitorio. Sacó la carta. La apretó con fuerza, sintiendo el papel frágil contra su palma. Huir. Encontrar a ese hombre. Mostrarle la carta. Era una locura, una fantasía peligrosa que probablemente la dejaría sola y perdida en una ciudad monstruosa. Pero, ¿qué más podía perder? Ya no tenía nada. El orfanato no era un hogar, era una espera interminable. Esa noche, mientras la luna llena se colaba por la ventana, Sofía no solo tomó una decisión, forjó un plan. Sería su secreto, su misión, su primer y verdadero acto de rebelión contra un destino que se había negado a elegirla. Una decisión que lo cambiaría todo. ¿Y tú? ¿Desde qué ciudad estás siguiendo el comienzo del viaje de Sofía? Déjalo aquí en los comentarios y suscríbete ya mismo al canal para no perderte lo que sucederá a continuación, porque su encuentro con este hombre millonario y lo que esa carta realmente significa te va a dejar sin aliento.
La fuga se ejecutó bajo el manto de una noche sin luna. Sofía se movió con la pericia de un fantasma por los corredores dormidos del orfanato, un lugar cuyos secretos y crujidos conocía mejor que su propio rostro. Con una pequeña mochila improvisada conteniendo un suéter raído, una botella de agua y la invaluable misiva apretada contra su pecho, se deslizó por la ventana de la despensa, un punto débil en la seguridad del edificio que había descubierto hacía años. El aire frío de la madrugada la golpeó como una bofetada, un bautismo de libertad y terror. Por primera vez en su vida no había muros a su alrededor, solo la inmensidad de un mundo desconocido y la silueta amenazante de la gran ciudad en la distancia. Durante 2 días la metrópoli fue su jungla. Sobrevivió gracias al ingenio forjado en la escasez. Su menuda figura le permitía escabullirse entre la multitud, y sus ojos, entrenados para observar, aprendieron rápidamente los ritmos de la calle. Se alimentó de la fruta que algunos comerciantes desechaban al final del día y durmió acurrucada en el rincón de un cajero automático, donde la luz artificial le ofrecía una falsa sensación de seguridad. El edificio de las empresas Monteiro se erigía como un coloso de cristal y acero, un monolito que parecía perforar las nubes. Para Sofía, que lo observaba desde la acera de enfrente, parecía un palacio de otro universo, impenetrable y hostil. La entrada principal era un desfile constante de ejecutivos con trajes caros y miradas apresuradas. Imposible entrar por allí. Pasó horas estudiando el movimiento, su mente analítica buscando una fisura en la fortaleza. La encontró en el muelle de carga trasero. Un flujo constante de furgonetas de reparto, mensajeros y personal de servicio. Vio su oportunidad en un grupo de catering que empujaba grandes carros metálicos. En el breve instante de caos mientras los guardias revisaban una orden de entrega, Sofía, pequeña e insignificante, se pegó a la parte trasera de un carro y se coló dentro del vientre de la bestia. Una vez dentro, fue un juego del escondite en un laberinto de pasillos blancos y estériles, hasta que, guiada por la pura intuición, encontró el estacionamiento subterráneo privado. Sabía que él tendría que pasar por allí. Se ocultó detrás de una columna de hormigón, con el corazón martilleándole contra las costillas, y esperó. El sonido de unos zapatos caros resonando en el silencio del garaje anunció su llegada. Arthur Monteiro caminaba con la cabeza gacha, flanqueado por 2 guardaespaldas. Su rostro en persona mostraba un cansancio aún más profundo que en la televisión. Sofía tomó una bocanada de aire y salió de su escondite, interponiéndose en su camino. «Señor». Su voz fue un hilo, casi inaudible. Arthur ni siquiera la miró. «Ahora no, por favor», dijo con un tono de hastío, haciendo un gesto a uno de sus hombres para que la apartara. Estaba acostumbrado a los pedigüeños, a los oportunistas, a los locos que afirmaban tener visiones. Era el peaje de su fortuna y su tragedia. El guardaespaldas se acercó a ella, pero Sofía, en un acto de pura desesperación, se lanzó hacia adelante y extendió el papel amarillento. «¡Espere!», gritó, su voz finalmente encontrando fuerza. «Yo conozco a su hijo perdido. Él me dejó esta carta». La palabra carta lo detuvo en seco. Arthur se giró, su mirada por fin cayendo sobre ella, llena de irritación y escepticismo. Pero entonces vio el sobre gastado, el papel antiguo. Con un gesto impaciente se lo arrebató de la mano, lo desdobló, y el mundo pareció detenerse para él. Su rostro perdió todo color. Sus ojos, antes nublados por el cansancio, se abrieron de par en par, fijos en la caligrafía. Era la letra de Elena, su difunta esposa. Inconfundible, elegante, ligeramente inclinada hacia la derecha. Y allí estaba, el pequeño pentagrama con la melodía. Una canción de cuna que Elena le había compuesto a Lucas. Una melodía íntima y secreta que él creía enterrada para siempre con sus recuerdos. Los guardaespaldas se quedaron inmóviles, confundidos por el cambio radical en el comportamiento de su jefe. Arthur levantó la vista del papel y la clavó en Sofía, pero ya no la veía a ella. Veía un fantasma, una posibilidad tan terrible como maravillosa. Sin decir una palabra, la tomó suavemente del brazo, un gesto que sorprendió a todos, y la guió hacia su sedán negro.
«A la casa», ordenó al conductor, con la voz ronca. La mansión era más un palacio que una casa, un lugar vasto, silencioso y frío, donde cada objeto parecía una pieza de museo. A Sofía, acostumbrada al bullicio y al desorden del orfanato, aquel silencio le pareció más ruidoso que cualquier grito. Al entrar, fueron recibidos por una mujer alta y delgada, vestida con un impecable uniforme oscuro. Era Verónica, la gobernanta. Su cabello estaba recogido en un moño tan apretado que parecía doloroso, y su rostro era una máscara de severidad. Sus ojos, pequeños y penetrantes, analizaron a Sofía de arriba abajo con un desprecio apenas disimulado, deteniéndose en su ropa sucia y su pelo enmarañado. «Señor Monteiro, ¿qué significa esto?», preguntó, su voz tan afilada como un cuchillo. «Traer a esta criatura a la casa». Arthur la ignoró por completo. Condujo a Sofía a su estudio, una habitación imponente con paredes cubiertas de libros y un enorme escritorio de caoba. Le indicó que se sentara en un sillón de cuero que pareció tragársela. Él, mientras tanto, se paseaba por la habitación como un animal enjaulado, leyendo y releyendo la misiva bajo la luz de una lámpara. Las palabras de Elena danzaban ante sus ojos, crípticas y dolorosas. «He tenido que alejarlo de ti para salvarlo de una traición disfrazada de cuidado». «¿Qué traición?», dentro de su propia casa. «Lo he escondido donde el sol duerme en el mar, un lugar que solo nuestros corazones conocen». ¿Una metáfora? ¿Un lugar real? La carta no daba una ubicación exacta, solo advertencias y un dolor palpable. Era un rompecabezas envuelto en una década de pena. Verónica había entrado en el estudio sin ser invitada, observando la escena desde el umbral con los brazos cruzados. «Arthur, por favor, sea razonable», dijo con un tono de falsa preocupación. «Es evidente que es otro fraude. Algún desaprensivo ha conseguido imitar la letra de la señora Elena para aprovecharse de su dolor». Pero Arthur no la escuchaba. Su mente era un torbellino de esperanza y escepticismo. La letra era perfecta, la canción de cuna era irrefutable. Pero la portadora del mensaje era una niña de la calle, una imposibilidad. Levantó la cabeza. Su mirada intensa y febril se encontró con la de Sofía, que lo observaba todo en un silencio absoluto. Se acercó a ella, se arrodilló para quedar a su altura, y la intensidad de su voz hizo vibrar el aire del estudio. «Niña», dijo, y en esa palabra se mezclaban 10 años de búsqueda, una esperanza aterradora y una profunda desconfianza. «Dime la verdad. ¿Dónde exactamente encontraste esta carta?» La respuesta de Sofía a la intensa pregunta de Arthur fue un susurro cargado de una honestidad tan brutal que desarmó por completo el muro de escepticismo del magnate. «No la encontré», dijo ella, con los ojos fijos en el suelo. «Siempre ha estado conmigo. Estaba entre las mantas cuando me dejaron en la puerta del orfanato». La simplicidad de la declaración, desprovista de cualquier adorno o intento de manipulación, actuó como un catalizador en la mente de Arthur. Un fraude habría inventado una historia elaborada, un encuentro fortuito, una pista comprada, pero esta niña simplemente presentaba su propia vida como la fuente del misterio. En ese momento, Arthur Monteiro tomó una decisión que iba en contra de toda lógica y del consejo siseante de su gobernanta. Decidió creer, o al menos decidió seguir el hilo de aquella posibilidad imposible hasta el final. «Verónica», dijo él con una voz que no admitía réplica, «prepara una de las habitaciones de invitados. La niña se queda aquí». La gobernanta pareció petrificada por un instante, una fisura casi imperceptible en su fachada de compostura. «Pero señor», comenzó, pero la mirada de Arthur, fría como el acero, silenció su protesta. La instalación de Sofía en la mansión fue como introducir una flor silvestre en un invernadero estéril. La asignaron a una habitación tan grande como el dormitorio entero del orfanato, con una cama de dosel y sábanas de un blanco tan puro que a ella le daba miedo tocarlas. La primera noche durmió en el suelo, sobre la alfombra, porque la suavidad del colchón le resultaba extraña y ajena. Para ella el lujo no era un consuelo, sino una fuente de ansiedad. Cada comida era una prueba. Se sentaba en el extremo de una mesa de comedor larguísima,
bajo la mirada de halcón de Verónica, que observaba cada uno de sus movimientos, esperando un desliz, una prueba de su baja cuna. Sofía comía en silencio, usando los cubiertos con una torpeza que la avergonzaba, abrumada por la cantidad de platos y el sabor de alimentos que nunca antes había probado. Sin embargo, a pesar del entorno opresivo, algo dentro de ella comenzaba a despertar. La seguridad de tener un techo y comida garantizada por primera vez en su vida le permitió bajar la guardia, aunque solo fuera un poco. Arthur, por su parte, se encontró observando a la niña con una mezcla de fascinación y afecto paternal que lo sorprendía. Le compró ropa nueva, vestidos sencillos y zapatos cómodos que reemplazaron sus harapos. Al principio, Sofía los aceptaba con reticencia, como si no se sintiera digna de ellos. Pero Arthur vio más allá de la niña asustadiza. Un día la encontró en la biblioteca, no mirando los libros, sino leyéndolos con una concentración feroz, pasando las páginas con una delicadeza reverencial. Descubrió que poseía una inteligencia aguda y una capacidad de observación asombrosa. Era ella quien le recordaba pequeños detalles de la carta que él, en su angustia, había pasado por alto. Lentamente, la relación entre el hombre roto por la pena y la niña forjada en el abandono comenzó a tejerse con hilos de una confianza frágil. Él dejó de verla como una simple portadora de un mensaje y comenzó a verla a ella, a Sofía, una superviviente resiliente y solitaria. Se centraron en la pista más concreta y a la vez más poética de la carta, el lugar donde el sol duerme en el mar. La mente de Arthur, acostumbrada a pensar a gran escala, voló hacia destinos exóticos. Santorini, la costa amalfitana. Helena amaba el Mediterráneo. Reflexionaba en voz alta en su estudio, con mapas desplegados sobre el escritorio. Pero Sofía, que escuchaba en silencio desde un rincón, negó con la cabeza. «No creo que sea un lugar así, señor», dijo tímidamente. Arthur la miró, arqueando una ceja. «¿Y por qué no?» «Porque la carta dice que es un lugar que solo nuestros corazones conocen», explicó ella. «No sería un sitio famoso, sería un secreto». Hizo una pausa y luego añadió con la voz apenas audible. «Cerca de donde yo vivía, del orfanato, hay un muelle viejo y destartalado al que los pescadores llamaban así, el dormidero del sol, porque desde allí la puesta de sol parece que el sol se hunde justo al final de los pilotes». La revelación cayó en el estudio con el peso de la lógica pura. Arthur se quedó mirando a la niña, atónito. Había gastado millones en investigadores privados que habían peinado medio mundo, y la respuesta podría haber estado todo el tiempo a pocos kilómetros, en uno de los barrios más pobres de la ciudad. Al día siguiente, partieron hacia allí. El sedán de lujo de Arthur se abría paso con dificultad por las calles estrechas y mal pavimentadas, atrayendo miradas de curiosidad y recelo. Verónica había insistido en acompañarlos, bajo el pretexto de garantizar la seguridad del señor, aunque su presencia en el asiento delantero era una nube de tensión palpable. El lugar era aún más desolador de lo que Sofía recordaba. El muelle se adentraba en el agua como el esqueleto de una bestia prehistórica, con tablones podridos y pilotes cubiertos de musgo y óxido. El olor a sal, pescado y descomposición lo impregnaba todo. «Arthur, esto es ridículo. Es un vertedero», sentenció Verónica con desdén. «Vámonos de aquí, es insalubre». Pero Arthur no la escuchó. Con el corazón en un puño, comenzó a caminar por el muelle inestable, seguido de cerca por Sofía. Buscaban cualquier cosa, una señal, una marca, algo que validara la corazonada. El sol de la tarde comenzaba a bajar, tiñendo el cielo de naranjas y púrpuras, y por un momento entendieron por qué lo llamaban el dormidero del sol. Era una belleza triste y olvidada. Fue Sofía quien lo encontró. En la pared de un viejo galpón de almacenamiento al principio del muelle, semioculto por la maleza, había un grabado en la madera, descolorido por el sol y la sal. Era el dibujo de un pequeño barco de vela, tosco e infantil, pero inconfundible. Arthur sacó su cartera y extrajo de ella una fotografía gastada de Lucas que siempre llevaba consigo.
En la foto, el niño sostenía un barco de juguete que él mismo le había tallado. El diseño del grabado y el del juguete eran idénticos. La esperanza, cruda y poderosa, recorrió a Arthur como una descarga eléctrica. «Estuvo aquí», susurró, su voz ahogada por la emoción mientras sus dedos trazaban el contorno del barco. Elena lo trajo aquí. Verónica observaba la escena desde la distancia, con una rigidez en su postura que traicionaba su nerviosismo. «Una coincidencia», dijo en voz alta. «Cientos de niños juegan en estos sitios. No significa nada». Pero sus palabras sonaban huecas, desesperadas. Justo cuando Arthur, en su euforia, se disponía a organizar una búsqueda exhaustiva por la zona, la atención de Sofía se fijó en algo más. Cerca del grabado, notó un tablón en la base del galpón que no encajaba del todo. Se arrodilló y, con esfuerzo, logró levantarlo. Debajo, en un pequeño hueco, había un paquete envuelto en plástico para protegerlo de la humedad. Con manos temblorosas, Arthur lo tomó y lo abrió. Dentro no había una carta, ni un mapa. Había una única fotografía, mucho más reciente. Mostraba a un adolescente de unos 15 años, con el mismo cabello oscuro y los mismos ojos de la foto de su cartera. El parecido era innegable. Era Lucas, pero no estaba solo. Estaba de pie, sonriendo, con un brazo sobre los hombros de un hombre y una mujer de aspecto humilde y rostro bondadoso. Parecía feliz. Parecía estar en casa. El impacto de la imagen golpeó a Arthur con la fuerza de un puñetazo. Su hijo estaba vivo. Pero la alegría de ese descubrimiento fue instantáneamente eclipsada por una verdad devastadora. Su hijo tenía otra vida, otra familia, y en su sonrisa no había ni rastro de recordarlo. Con la fotografía como única ancla en un mar de incertidumbre, Arthur movilizó sus vastos recursos con una urgencia febril. Contrató a un equipo de investigadores privados, los mejores del país, hombres discretos y eficientes, acostumbrados a navegar en las sombras del mundo. La imagen, nítida y moderna, fue el punto de partida. A través de un software de reconocimiento facial y un rastreo de metadatos casi imperceptibles en el archivo digital de la foto original, el equipo logró lo que parecía imposible en menos de 48 horas. Localizaron al muchacho. No se llamaba Lucas. Su nombre era Leo, y vivía con un matrimonio, Miguel y Elena Rojas, en un pequeño y polvoriento pueblo del interior llamado Tres Arroyos, un lugar tan remoto y desconectado que parecía deliberadamente elegido para desaparecer. La noticia fue una mezcla de euforia y pavor para Arthur. La confirmación de que su hijo estaba vivo era un milagro. La realidad de que vivía bajo otro nombre, con otra familia, era una herida que comenzaba a abrirse. El viaje a Tres Arroyos se sintió como un descenso a otro mundo. El sedán blindado, una burbuja de lujo y silencio, abandonó las autopistas de la ciudad para adentrarse en carreteras secundarias flanqueadas por campos secos y una vegetación polvorienta. Sofía iba en el asiento trasero, observando el paisaje cambiante con una quietud que contrastaba con el torbellino de emociones que se agitaba en el coche. Arthur, a su lado, era un manojo de nervios, sus manos abriendo y cerrando los puños sobre sus rodillas. En el asiento del copiloto, Verónica mantenía una postura rígida, su rostro una máscara de impasibilidad. Había sido ella quien, curiosamente, había facilitado el contacto con el investigador principal a través de un viejo conocido, una intervención que en su momento pareció útil, pero que ahora, a la luz de los acontecimientos, comenzaba a adquirir un matiz siniestro. Su insistencia en acompañarlos, argumentando que Arthur no debía enfrentar tal situación solo, se sentía menos como apoyo y más como una vigilancia férrea. La casa de los Rojas era una construcción humilde pero cuidada, con un pequeño jardín de flores resistentes a la sequía y paredes encaladas. Al detenerse el coche, la puerta se abrió y apareció la pareja de la fotografía. Miguel era un hombre curtido por el sol, con manos de trabajador, y Elena, una mujer de mirada nerviosa y sonrisa forzada. Al ver a Arthur descender del vehículo, su palidez fue instantánea. Fue entonces cuando apareció el muchacho. Era Lucas, no cabía duda. Tenía el mismo cabello oscuro,
la misma estructura ósea, la misma mirada penetrante de Arthur, pero su expresión era completamente diferente. Había en él una dureza, una actitud defensiva que lo convertía en un extraño. Arthur avanzó con el corazón desbocado, incapaz de contenerse. «Lucas», su voz se quebró. «Hijo, soy yo, soy tu padre». El adolescente, Leo, lo miró con una frialdad glacial. Se interpuso entre Arthur y la pareja en un gesto protector. «Lucas, mi nombre es Leo y mis padres son ellos», dijo, su voz firme y cargada de resentimiento. «No sé quién es usted, pero está loco. Debería marcharse». La negativa fue tan absoluta, tan brutal, que Arthur sintió como si el suelo desapareciera bajo sus pies. La desolación lo inundó. «No, no lo entiendes». Chae balbuceó sacando fotos de su cartera, fotos de Lucas de bebé, de sus primeros pasos, de ellos dos juntos. «Míralas, esta era tu madre, Elena, este eras tú». Pero Leo ni siquiera miró las imágenes. Las apartó con un gesto de desprecio. «Déjenos en paz, él es nuestro hijo», exclamó Elena, la mujer, con lágrimas en los ojos, mientras Miguel ponía un brazo protector sobre el hombro de Leo, lanzando una mirada aterrada, no a Arthur, sino por encima de su hombro, hacia el coche. Arthur, consumido por su propio dolor, no lo notó. Solo veía el rechazo en los ojos de su hijo, un abismo de odio que no podía comprender. La confrontación se deshizo en un caos de acusaciones y lágrimas, culminando con la pareja y el muchacho refugiándose dentro de la casa y cerrando la puerta con un portazo que resonó en el aire quieto del pueblo como un veredicto final. El viaje de regreso fue un descenso al infierno del silencio. Arthur estaba destrozado, sentado en el asiento trasero con la cabeza entre las manos, repitiendo en un murmullo incesante: «¿Por qué? ¿Por qué me rechaza? ¿Qué le han dicho de mí?». Verónica, desde adelante, ofrecía palabras de un consuelo que sonaba calculado y vacío. «Se lo advertí, Arthur. Le han lavado el cerebro. Es una causa perdida. A veces hay que saber cuándo rendirse». Sus palabras eran como veneno, diseñadas para apagar la última brasa de esperanza. Fue en ese momento cuando Sofía, que había permanecido como una estatua durante toda la escena, observándolo todo con sus ojos grandes y atentos, habló. Su voz era apenas un soplo, pero cortó la tensión como un bisturí. «El hombre, el que se llama Miguel», dijo ella, mirando fijamente la nuca de la gobernanta. «No le tenía miedo a usted, señor Arthur. Le tenía miedo a ella». Y señaló con su pequeño dedo a Verónica. La acusación de la niña fue tan inesperada, tan precisa, que actuó como un relámpago en la mente atormentada de Arthur. De repente, todo el rompecabezas se reconfiguró a una velocidad vertiginosa. El escepticismo inicial de Verónica, su constante intento de desacreditar cada pista, su extraña tensión en el muelle abandonado, su conveniente ayuda para encontrar al investigador, la mirada de pánico del hombre, todo encajaba. Y entonces la frase de la carta de Elena resonó en su cráneo con la fuerza de una campana de iglesia. Una traición disfrazada de cuidado. Durante 10 años, Verónica había sido la personificación del cuidado, la mujer que se había quedado a su lado, que había manejado su casa, que lo había consolado en su duelo, que se había convertido en su sombra indispensable. La traición no había venido de fuera. Había estado durmiendo bajo su propio techo. La verdad lo golpeó con una náusea helada. Verónica no había encontrado a Lucas. Ella lo había escondido. Ella lo había entregado a esa pareja, probablemente parientes lejanos o gente a la que podía controlar, y durante una década había alimentado a Lucas con mentiras, envenenando su mente contra el padre que lo buscaba desesperadamente. Pero mientras su mente procesaba la magnitud de la traición, una pregunta incongruente, una pieza que no encajaba, lo atormentaba. Si el plan de Verónica era tan perfecto, ¿por qué la carta, la prueba irrefutable de la verdad, había acabado con Sofía? ¿Por qué Elena dejaría una pista tan vital en manos de una bebé anónima abandonada en un orfanato? No tenía ningún sentido. El silencio en el coche era denso, pesado. Para romperlo,
O quizás para calmar el temblor que sentía en su interior, Sofía comenzó a tararear para sí misma. Era un hábito, algo que hacía cuando se sentía perdida o asustada. Y la melodía que salió de sus labios, en un susurro casi inaudible, fue la de la canción de cuna, la del pentagrama dibujado en el papel. Arthur se quedó paralizado. Reconoció la melodía al instante, pero el recuerdo que le evocó no era solo el de verla en la carta. Fue un recuerdo mucho más profundo, uno que había sepultado bajo capas de dolor. Recordó a Elena, sentada junto a la ventana, tarareando exactamente esa misma canción, pero no se la cantaba a Lucas. Se la cantaba a su vientre abultado cuando estaba embarazada de su segundo hijo. Una hija que todos dieron por perdida junto con Elena en la supuesta fuga. El aire abandonó los pulmones de Arthur. Se giró para mirar a Sofía, pero ya no veía a la niña de la calle, a la mensajera. Por primera vez, la miró de verdad. Observó la forma de sus ojos, la curva de su nariz, el gesto de su boca mientras tarareaba, y vio a Elena. Vio a su esposa en el rostro de aquella niña. La verdad tan monstruosa y a la vez tan milagrosa lo golpeó. La carta no era una pista para encontrar a Lucas. La carta era la identidad de su portadora. Elena, en su desesperación por huir, había tenido que separarlos, dejando a cada hijo en un lugar diferente, pero unidos por un único secreto. Una canción. Sofía, sintiendo la intensidad de su mirada, dejó de tararear. Vio el shock, el reconocimiento y un asombro doloroso en el rostro de Arthur. Miró la carta que aún sostenía con fuerza en su regazo. Luego lo miró a él, y las piezas encajaron también en su propia mente de una manera que le robó el aliento. Su voz, cuando finalmente habló, fue el eco de un descubrimiento que lo cambiaría todo para siempre. La carta, la canción de cuna, creo que no era para usted, era para mí. Las palabras de Sofía, creo que era para mí, quedaron suspendidas en el denso silencio del automóvil, no como una pregunta, sino como una epifanía que destrozó la realidad. En ese instante, el tiempo se fracturó para Arthur Monteiro. El rostro de la niña se transfiguró ante sus ojos. Dejó de ser la huérfana, la mensajera, la pieza de un rompecabezas. De repente, en la curva de su mandíbula, en la forma de sus ojos, en la luz que se reflejaba en su cabello oscuro, Arthur vio el espectro de Elena. Un torrente de recuerdos, sepultados por una década de luto y negación, emergió con una violencia desgarradora. Recordó a Elena en los últimos meses de su segundo embarazo, radiante y llena de una ansiedad que él, en su ciega arrogancia, había atribuido a las hormonas. Recordó sus miedos susurrados en la oscuridad de la noche, sus extrañas preocupaciones sobre la lealtad de la gente que los rodeaba, miedos que él había desestimado con una condescendencia protectora. Nadie nos haría daño, mi amor. Estamos a salvo. Qué necio había sido, y entonces el recuerdo más nítido de todos lo golpeó con la fuerza de una revelación divina, la canción de cuna. Elena la había compuesto no para Lucas, que ya era un niño revoltoso de 5 años, sino para la hija que llevaba en su vientre, la hija que habían decidido llamar Sofía. Era su secreto, una promesa musical para el futuro. La verdad se desplegó en su mente, completa y monstruosa. Elena, habiendo descubierto la traición de Verónica, supo que no podía enfrentarla directamente. Su única salida fue una huida desesperada, un plan de contingencia nacido del pánico. Tuvo que separarlos para salvarlos. Dejó a Lucas con los Rojas, quizás creyendo que eran una familia neutral que podría protegerlo temporalmente, sin saber que ya eran peones en el juego de la gobernanta. Y a su hija recién nacida, Sofía, la dejó en el único lugar donde una niña anónima podría desaparecer a plena vista. Un orfanato. No la abandonó, la escondió. Y le dejó la única llave que podría, algún día, reunirlos a todos, una carta con una canción que solo un hermano mayor y un padre desconsolado podrían reconocer. La mano de Arthur, temblorosa, se extendió y rozó la mejilla de Sofía. Una lágrima solitaria rodó por su propio rostro curtido. Sofía, susurró,
y el nombre en sus labios después de 10 años fue a la vez una oración y una confesión de su fracaso. Verónica, desde el asiento delantero, observaba la escena por el espejo retrovisor. La comprensión en el rostro de Arthur, su gesto hacia la niña, vio su mundo de mentiras desmoronarse en tiempo real. Una palidez mortal se apoderó de su semblante, pero su legendaria compostura apenas flaqueó. «Arthur, está exhausto. Esta situación lo está confundiendo», intervino, su voz intentando mantener un tono de calma racional, pero con un temblor subyacente de pánico. Arthur se irguió lentamente, y cuando sus ojos se encontraron con los de Verónica en el espejo, ya no había en ellos pena ni confusión, sino un hielo tan profundo y cortante que la hizo estremecerse. No dijo nada, pero en esa mirada Verónica leyó su sentencia. El resto del viaje de regreso a la mansión transcurrió en un silencio sepulcral, cargado de verdades no dichas y amenazas latentes. Al llegar, Arthur actuó con una precisión glacial. Ignorando por completo a la gobernanta, condujo a Sofía de la mano hacia la biblioteca, el corazón de su hogar y de sus recuerdos. Cerró las pesadas puertas de madera, creando una sancristía lejos de los ojos de la traidora. Por primera vez desde que la conoció, se arrodilló ante ella, no como un millonario interrogando a una niña, sino como un padre encontrando a su hija. «¿Tenías frío por las noches en ese lugar?», le preguntó, su voz ronca por la emoción contenida. Sofía, abrumada, solo pudo asentir. ¿Alguna vez pasaste hambre?». Ella desvió la mirada, recordando los trozos de pan escondidos, y volvió a asentir. Cada respuesta era una daga en el corazón de Arthur, un testimonio de los 10 años de orfandad que él, en su ceguera, le había permitido sufrir. «Se acabó», le dijo, su voz ahora firme, una promesa inquebrantable. «Nunca más volverás a sentir frío ni hambre. Estás en casa, Sofía». Y en ese momento, el vínculo frágil que se había formado entre ellos se solidificó, forjado no solo en la sangre compartida, sino en el reconocimiento mutuo de sus soledades. El objetivo de la misión cambió fundamentalmente. Ya no se trataba de encontrar a un hijo perdido. Se trataba de rescatar a un hijo secuestrado y de reconstruir una familia destrozada. Arthur comprendió que el enfrentamiento directo había sido un error. Leo no era Lucas. Leo era una construcción, una identidad fabricada con años de mentiras y veneno. Para llegar a su hijo, no podía usar la lógica ni las pruebas. Tenía que usar la única arma capaz de atravesar una década de manipulación: la memoria afectiva. La llave no era él, el padre ausente convertido en un monstruo en la narrativa de Verónica. La llave era Sofía, y el instrumento era la canción de cuna. El plan que idearon juntos era simple, audaz y profundamente arriesgado. Sabían que el tiempo corría en su contra. Verónica, sintiéndose descubierta, seguramente intentaría mover sus piezas, quizás haciendo desaparecer a los Rojas y a Leo para siempre. Tenían que actuar de inmediato. Decidieron regresar a Tres Arroyos esa misma noche, pero la estrategia sería radicalmente diferente. No llegarían en un coche ostentoso, anunciando su presencia. Alquilarían un vehículo discreto y se aproximarían al amparo del anochecer. Esta vez, Arthur no se acercaría a la casa. Permanecería oculto, observando desde la distancia. La vanguardia de la operación sería Sofía. Ella, con su apariencia inocente, podría acercarse sin levantar las mismas defensas que un hombre poderoso y enfurecido. Su misión no era hablar, ni acusar, ni presentar pruebas. Su misión era cantar la melodía que Elena había creado para sus 2 hijos, la única conexión pura y sin contaminar que les quedaba con su pasado. Era una apuesta enorme, basada en la creencia de que en algún lugar profundo de la mente de Leo, el niño llamado Lucas todavía existía, dormido pero no muerto, esperando una señal para despertar. Mientras se preparaban para partir de nuevo, Arthur observó a su hija. Ya no era la criatura asustadiza que había recogido de la calle. La revelación de su identidad, aunque impactante, parecía haberle dado un centro de gravedad,
un propósito que la anclaba. Había una nueva resolución en su mirada, la fuerza de quien finalmente conoce su lugar en la historia. Arthur le entregó un pequeño comunicador para que pudieran mantenerse en contacto y le explicó el plan una vez más, asegurándose de que ella entendiera que no debía ponerse en peligro. Sofía escuchó con una seriedad impropia de su edad y asintió. Al salir de la mansión pasaron junto a Verónica, que permanecía de pie en el vestíbulo, tiesa como una estatua, su rostro una máscara indescifrable de miedo y desafío. Arthur no le dirigió ni una palabra. Su silencio era más elocuente que cualquier acusación. Mientras se alejaban en el coche alquilado, dejando atrás la fría opulencia de la mansión, Sofía miró por la ventana hacia la noche que se avecinaba. Apretó las manos en su regazo, no por miedo, sino por una determinación férrea. Iba a recuperar a su hermano. La canción de cuna ya no era solo un recuerdo en un trozo de papel, era un arma, y estaba lista para usarla. La noche en Tres Arroyos tenía un silencio primordial, uno que la ciudad había olvidado hacía mucho tiempo. Era un silencio denso, tejido con el canto de los grillos y el susurro del viento entre los árboles resecos. El coche discreto se detuvo a una distancia prudente de la casa de los Rojas, convirtiéndose en una sombra más entre las sombras. Desde dentro, Arthur observaba la vivienda, que parecía un pequeño faro de luz cálida en medio de la oscuridad. Cada fibra de su ser le gritaba que corriera hacia allí, que derribara la puerta y reclamara lo que era suyo, pero sabía que la fuerza bruta ya había fracasado. Esta vez la llave no era la furia, sino la fragilidad. Se giró hacia su hija. Sofía, sentada a su lado, parecía increíblemente pequeña, pero en sus ojos brillaba una resolución que desmentía su tamaño. Era la calma del soldado que conoce su misión. «No tengas miedo», le susurró Arthur, aunque no estaba seguro de si intentaba tranquilizarla a ella o a sí mismo. Sofía simplemente negó con la cabeza. «Ya no tengo miedo», replicó con una serenidad pasmosa. «Él es mi hermano». Le dio el pequeño comunicador a Arthur, un pacto de confianza, y descendió del vehículo. Avanzó sola por el camino de tierra, sus pasos levantando un polvo casi imperceptible bajo la luz pálida de un porche. El destino quiso que Leo estuviera afuera, sentado en los escalones de la entrada, lijando un trozo de madera con una concentración absorta. Al levantar la vista y verla acercarse, su rostro se contrajo en una mueca de fastidio y hostilidad. «¿Tú otra vez?», espetó poniéndose de pie. «¿Qué quieres? Ya te hemos dicho que te marches». Sofía no respondió con palabras. Se detuvo a unos metros de él, bajo el halo de la bombilla que atraía a las polillas, y simplemente lo miró. Tomó una bocanada de aire, un pequeño gesto que pareció absorber toda la valentía del mundo, y entonces comenzó a cantar. La melodía brotó de sus labios, al principio temblorosa, casi un susurro. Era la canción de cuna, simple, nostálgica, una melodía que no pertenecía a aquel lugar polvoriento, sino a una habitación infantil con vistas a un jardín que él no recordaba. La reacción inicial de Leo fue de burla. «¿Qué es eso? ¿Vas a cantarme para que me duerma?». Pero su sonrisa sarcástica se desvaneció rápidamente. La melodía persistía, ganando fuerza, y cada nota parecía una pequeña llave que buscaba una cerradura olvidada en su mente. Frunció el ceño. Una imagen fugaz, como un destello de un relámpago, cruzó su conciencia. El olor a lavanda, el tacto de una manta de lana suave, la visión de unos móviles de colores girando sobre su cabeza. Sacudió la cabeza, intentando disipar la extraña sensación, como si quisiera espantar un mosquito. «¡Cállate!», le ordenó, su voz ahora cargada de una confusión que lo irritaba. «No sé qué juego es este, pero para allá». Pero Sofía no se detuvo. Siguió cantando, sus ojos fijos en los suyos, implorantes, y fue entonces cuando la primera grieta apareció en la presa de sus recuerdos manufacturados. La imagen se hizo más nítida. La mujer que cantaba esa canción no era Elena Rojas. Era otra mujer, una mujer de cabello largo y sonrisa triste. Una mujer que lo llamaba Lucas. «Leo, ¿qué pasa?».
La puerta se abrió de golpe y Miguel y Elena Rojas salieron al porche, sus rostros descompuestos por el pánico al ver a Sofía. «Te dijimos que no volvieras», gritó Elena, corriendo para interponerse entre ellos, pero era demasiado tarde. El daño estaba hecho. Leo o Lucas se llevó las manos a la cabeza, tropezando hacia atrás como si hubiera recibido un golpe. «Esa canción», murmuró, con la mirada perdida. «Yo la conozco». «¿De dónde la conozco?» Miró a la pareja que lo había criado, pero por primera vez no vio en ellos a sus padres, sino a dos extraños con un miedo cerval en los ojos. La estructura de su realidad, cuidadosamente construida durante 10 años, se estaba viniendo abajo. En ese instante de caos y revelación, una figura emergió de la oscuridad. Arthur Monteiro caminó lentamente hacia la luz del porche, su presencia imponente y silenciosa. No dijo nada. Solo se detuvo y miró a su hijo, su rostro una mezcla de dolor infinito y esperanza temblorosa. Al verlo, Lucas lo supo. La verdad lo inundó no como una corriente suave, sino como un maremoto que arrasó con todo, dejándolo expuesto, temblando y desnudo. La visión de Arthur fue el golpe de gracia para los Rojas. Elena se derrumbó en el suelo, sollozando. Miguel, el hombre rudo y curtido, pareció encogerse, su cuerpo vencido por la culpa. Fue él quien habló, su voz rota, dirigiéndose a Arthur. «Ella nos obligó, Verónica». La confesión brotó como un torrente imparable. Contaron cómo Verónica, una prima lejana de Elena a quien apenas conocían, se había presentado una década atrás con el niño y una historia sobre una madre inestable y un padre peligroso. Les ofreció dinero, mucho más del que jamás habían visto, para que criaran a Lucas como si fuera suyo y cortaran todo contacto con su vida anterior. Les hizo creer que estaban salvando al niño. Con el tiempo, la mentira se hizo cómoda, y el miedo al poder de Verónica, que los visitaba esporádicamente para asegurarse de que el plan seguía su curso, los mantuvo en silencio. Eran cómplices, sí, pero también eran víctimas de una manipulación maestra. Mientras la confesión se desarrollaba, Lucas permanecía inmóvil, procesando la aniquilación de su identidad. Su vida entera había sido una farsa. Su nombre, sus recuerdos, su familia, todo era una mentira. Levantó la vista y sus ojos se encontraron con los de Sofía. En ella no vio a la extraña que había venido a destruir su mundo, sino la pieza faltante de un rompecabezas que ni siquiera sabía que existía. Vio a su hermana. Lentamente dio un paso hacia ella, luego otro. Cuando estuvo a su lado sin saber qué más hacer, simplemente extendió su mano y tomó la de ella. Era el primer contacto, un reconocimiento silencioso que trascendía las palabras. Arthur observó la escena, su corazón latiendo con una mezcla de júbilo y angustia. Se acercó a sus dos hijos y puso sus manos sobre sus hombros, reuniendo por fin las dos mitades de su corazón roto. La justicia para Verónica sería implacable, se aseguraría de ello. Pero eso podía esperar. En ese momento, bajo la luz de un porche en un pueblo olvidado, su familia había vuelto a nacer. Meses después. El sol de la tarde se hundía en el océano, pintando el cielo con pinceladas de oro y carmesí. El viejo muelle abandonado, el dormidero del sol, era ahora irreconocible. Arthur había invertido una pequeña fortuna en su restauración, transformando el esqueleto podrido en un hermoso paseo de madera con bancos, farolas y un pequeño parque de juegos al inicio. Se había convertido en el corazón de la comunidad, un regalo para el barrio que había albergado a su hija sin saberlo. Sentados en uno de esos bancos, observando el espectáculo del crepúsculo, estaban los tres: Arthur, Lucas y Sofía. La curación era un proceso lento y sinuoso. Lucas luchaba por reconciliar sus dos vidas, lidiando con la rabia de la traición y la extrañeza de su nueva realidad. Sofía, a su vez, aprendía a aceptar el amor y la seguridad, a deshacer los nudos de desconfianza que se habían apretado durante 10 años de abandono. Pero ya no estaban solos. Hablaban, a veces con torpeza, a veces con largas pausas, reconstruyendo su historia pieza por pieza. Lucas le contó a Sofía sobre el barco de juguete,
y Sofía le tarareó otras canciones que recordaba vagamente de su tiempo en el orfanato. Arthur los escuchaba, su corazón henchido de una gratitud dolorosa, encontrando su propia redención no en su fortuna, sino en los momentos sencillos. Sofía, que había comenzado su viaje con la frente pegada a unos barrotes fríos, se acurrucó contra el costado de su padre. Lucas, que había vivido una vida prestada, le dio un suave empujón en el hombro, un gesto fraternal y tímido. Habían emergido de las cenizas de una tragedia indecible, no ilesos, sino juntos. Y mientras el último rayo de sol desaparecía en el mar, sabían, con una certeza serena y profunda, que habían encontrado el camino de vuelta a casa.